Con ustedes el mejor canal Historias Piadosas, vídeos se publican todos los días, únete a nosotros. Charles, sí. ¿Por qué tengo que sentarme con ella otra vez? Después de todo, tengo mis propias cosas que hacer. La joven esposa de Charles arrugó la nariz caprichosamente. Pero en los pocos años que llevaban juntos, Charles había aprendido todos sus caprichos. Y ya no le resultaban entrañables. Escucha, Vanessa, tienes que sentarte, como tú dices, con Kelly. Solo 2 veces al mes. Cuando la niñera no está. Kelly tiene 5 años. No tienes que cargarla o cambiarle el pañal, alimentarla, acostarla, dormirla, darle un juguete. ¿De verdad es tan difícil? No te importa que sea mi nieta, pero es la hija de tu mejor amiga. Vanessa, incluso dio un pisotón. El hecho de que Jenny fuera mi amiga parece que ahora va a ser mi cruz. Jenny es tu amiga. Entonces deberías cuidar a su bebé. No deberías haber tenido un bebé con un extraño. Vanessa lo dijo y se mordió la lengua. Charles era un hombre muy gentil. Pero por el momento, Vanessa ya había visto cómo podía ser cuando se enfadaba. Y eso era porque una vez le había dado un golpe a Kelly. Vanessa no creía haber hecho nada malo. Le dijo a la chica que se callara porque estaba hablando por teléfono. Kelly, que llevaba media hora memorizando un verso de un gran libro de ilustraciones, le contestó que Vanessa podía ir a su habitación y hablar allí. Vanessa, indignada, incluso soltó el teléfono. Quiso golpear a la mierdecilla, pero solo tuvo tiempo de mover el brazo. Inmediatamente la envolvieron hacia atrás con tanta fuerza que aulló de dolor. Y fue entonces cuando vio a Charles. Sus ojos. Vanessa se sintió enferma al verlo. Y su marido, acuñando firmemente cada palabra, le dijo en voz baja que si volvía a tocarla, aunque fuera con un dedo, se los rompería todos. Las manos también. Y Vanessa creyó de inmediato que eso era exactamente lo que ocurriría. Charles se dirigió a la puerta. Vanessa se abalanzó sobre él. Charles, vamos. Hoy tengo cita con el médico. Llevo 2 semanas esperando. La miró detenidamente. ¿Estás enferma? No. Pero eso es lo que hacen los médicos para que no enfermes. Déjame buscar una niñera. Él se lo pensó un momento y luego asintió. De acuerdo. Pero asegúrate de que la niñera sea adecuada. Vanessa sonrió, besó a su cónyuge en la mejilla y fue a coger el teléfono. Miró a Kelly, que vestía diligentemente a la muñeca y sonrió. Tú y yo vamos a separarnos hoy. Pequeña mierda. Vanessa había decidido que debía tener una buena vida mientras aún estaba en el instituto. Pero no había candidatos entre los jóvenes. Cuando se dio cuenta de que no había hombres jóvenes que la hicieran rica, dirigió su atención a Charles. El padre de la novia de Jenny. Eran amigos desde hacía mucho tiempo. Vanessa generalmente trataba de comunicarse solo con aquellos que estaban en la onda, como a ella le gustaba decir. Jenny era una de esas personas. Cuando se planteó la cuestión de si elegir el dinero o la amistad, Vanessa eligió lo primero sin dudarlo. Jenny se quedó tan sorprendida que se marchó de casa. Charles, en cambio, pareció perder la cabeza. Vanessa era 25 años más joven que él. Justo antes de la boda, Jenny volvió con Kelly. La propia Jenny ya estaba enferma. Charles luchó por su hija, pero fue inútil. 6 meses después, Jenny se había ido, y Charles era 20 años mayor. Le daba todo su amor a Kelly, olvidándose a menudo de Vanessa. Y ella no estaba contenta con ese arreglo. Quería que Charles y su dinero le pertenecieran solo a ella. Vanessa sabía que si Kelly no volvía, volvería a tener poder sobre Charles. Lo había pensado todo hace mucho tiempo. Solo que no había habido la oportunidad adecuada. Y ahora lo era. Vanessa llamó a una niñera. Llegó una chica muy joven. Y Vanessa se alegró interiormente. En el paseo, llevar a Kelly a su coche fue pan comido. La niñera de la niña estaba hablando por el móvil. Cuando se dio cuenta de que el bebé había desaparecido, se dio a la fuga. Así que Vanessa tenía todo el día. Kelly empezó a lloriquear a la hora de viaje. Luego a llorar.
Vanessa no prestó atención, solo pisó el acelerador. Después de 3 horas paró el coche, vio un viejo cementerio a lo lejos y giró hacia él. Fuera. Kelly salió del coche y miró a su alrededor. Esto no me gusta. Quiero irme a casa. Vanessa se rió. ¿Y esta es tu casa? Kelly la miró ahora temerosa. No me dejarás aquí, y lo haré. Y tu abuelo no volverá a encontrarte. Y por fin podré vivir en paz. Vanessa se dirigió hacia el coche, pero Kelly se le adelantó y agarró el tirador de la puerta. Al intentar abrirla, Vanessa, chillando, agarró a la niña y se la llevó a rastras entre los arbustos. Kelly arremetió, gritando. No quería llamar la atención. Entonces Vanessa abofeteó a la niña con fuerza. Kelly se cayó. Vanessa llegó al coche y aceleró. En el espejo retrovisor vio a la bebé intentando correr tras el coche, pero al cabo de 1 minuto estaba muy lejos. Nancy salió de la verja. Era tan deseable llegar al lugar en silencio, para que, Dios no lo permitiera, no se encontrara con nadie. Pero en el pueblo era casi imposible. Aquí todo el mundo lo veía todo, lo sabía todo, y siempre, absolutamente siempre, sobre todo si no era necesario. Querían ayudar. La ayuda era a veces bastante agresiva. La primera vez que Nancy vino aquí con su hija, no podía entender por qué la gente era tan insolente y prepotente. Solo después de que Miranda se quedara completamente ciega se dio cuenta de lo bueno que era. Nunca pediría ayuda a un desconocido para algo tan delicado como lavar a Miranda. La hija, aunque no se levantaba prácticamente, era pesada para la frágil Nancy. Así que los vecinos acudieron como un reloj y no solo ofrecieron su ayuda, sino que ordenaron a Nancy. Bueno, todavía no has calentado el agua, porque estás ahí sentada, ponla y lo cocinaremos todo aquí. Al principio Nancy intentó negarse hasta que Wendy, la vecina principal, le gritó. No te entiendo. ¿Quieres hacerlo todo tú sola para no tener que pedir ayuda a nadie? Bueno, solo cuando estés agotada y tumbada en el sofá del vecino. Nadie vendrá a ayudarte porque tú misma te negaste a aceptar ayuda. Nancy estaba tan avergonzada que se echó a llorar, y Wendy la abrazó y le dijo, no te ofendas. No nos ofendemos. No estamos acostumbradas a decir muchas palabras. Quizás sea grosero cuando sale bien, pero no podemos dejar solo a un hombre en apuros. Así que ten paciencia con nosotros. Poco a poco Nancy se fue acostumbrando. Estaba agradecida a los aldeanos por ayudar con el funeral. Ella misma no sabía nada de nada. Y en cuanto veía que alguien necesitaba ayuda, se apresuraba a ayudar sin dudarlo. Después del funeral, teníamos que irnos porque era duro. Yo quería gritar. Pero se quedó en la ciudad, ya nadie la esperaba. Su marido se evaporó en cuanto se enteró de la enfermedad de su hija y de que el tratamiento, que puede durar años, no siempre ayuda. Ella dejó su trabajo. Vendió el piso. Con ese dinero vivían él y Miranda. Compraron medicamentos. Nancy supo 6 meses antes de morir que Miranda no lo lograría. Esos 6 meses fueron los peores. Mirar a tu hijo y contar los días horas. Habían pasado 7 años desde entonces, Nancy había superado los 40 y ya no esperaba nada de esta vida. Todos los sábados iba al cementerio, se sentaba junto a su hija durante largo rato, lloraba, le pedía perdón, le contaba historias. Este sábado no fue una excepción. ¿Al cementerio, Nancy? Nancy suspiró, se volvió hacia su abuela. Sí, plaga. Al cementerio. Oh, ¿por qué te torturas? No deberías ir tan a menudo. Continuó Nancy. Y la abuela la observó con un movimiento de cabeza. Nancy aún no había llegado a la valla, pero se detuvo como un tropiezo. Había una niña sentada junto a la tumba de su hija, llorando en silencio y murmurando para sí misma. Nancy se asustó al principio, luego se sintió confusa. No sabía qué hacer. Apenas podía distinguir las palabras. Te pareces a mi madre, así que tú también estás bien. Me sentaré aquí contigo para no tener tanto miedo. Y entonces mi papá me encontrará. Nancy se dio cuenta de que lo más importante ahora era no asustar a la niña. Nancy dijo en voz baja. Realmente era una buena chica. No te asustes.
La niña se estremeció, miró a Nancy con ojos asustados. Nancy la saludó con una sonrisa. ¿De dónde eres? He venido a visitar a mi hija. La niña desvió la mirada hacia la fotografía. Esa es tu hija. Se parece mucho a mi madre. Nancy se acercó. La niña temblaba. Rápidamente le quitó la chaqueta, se la echó sobre los hombros y la levantó del suelo. Ahora iremos a mi casa, tomaremos té caliente. La niña ya pesaba bastante. Pero Nancy no podía dejarla ir a pasear sola. En primer lugar, la niña le rodeaba el cuello con los brazos y se aferraba a ella. Y en segundo lugar, la niña temblaba. Nancy dio gracias mentalmente a Dios por no haberse encontrado con nadie. La niña se durmió en sus brazos. Cuando Nancy la trasladó al sofá, no quiso soltarla de los brazos durante mucho tiempo. Charles se paró frente a Vanessa. Vanessa estaba pálida. Contéstame. ¿A dónde has ido? ¿Tengo que responderte? ¿De qué me acusas? Si tu hija ha desaparecido, no tiene nada que ver conmigo. Vanessa, no te estoy acusando de nada, pero estoy haciendo un punto. Si tuviste algo que ver con la desaparición de Kelly, ahora es tu última oportunidad. No habrá otra. El móvil de Charles sonó en su bolsillo. Sí. Sonó tan fuerte que al ama de llaves se le cayó el plato. ¿Quién es usted? Escuchó durante un minuto. La dirección seguía sosteniendo el teléfono junto a su oreja. El hombre saltó a la calle, subió a su coche y salió a toda velocidad del patio. Casi derriba la verja. Kelly se sabía de memoria el número de su abuelo. Excepto que Vanessa no lo sabía. Cuando la chica le dijo el número, Nancy cogió inmediatamente el teléfono. Estuvo a punto de cambiar de idea sobre lo que iba a decir antes de que le contestaran, pero se recompuso. El coche se detuvo delante de la casa mientras ella y Kelly cenaban. La chica masticaba puré de patatas y ensalada y hablaba de las muñecas que tenía. Antes de que Nancy pudiera levantarse, se abrió la puerta y entró un hombre alto, el abuelo. Kelly se le echó al cuello y el invitado cogió a la niña y le enterró la nariz en el pelo. Kelly. Kelly no quería irse a casa de inmediato. Abuelo, vamos, ¿no es de mala educación? La tía Nancy es muy simpática y nos vamos directamente a casa. Vamos a pasar la noche. El hombre miró confuso a Nancy, que sonreía avergonzada. Debe de ser incómodo. ¿Por qué no te quedas? Por supuesto. Tengo habitaciones disponibles. ¿Dónde vas a pasar la noche con el bebé? Era la primera vez que Charles tomaba una decisión tan espontánea. Normalmente lo sopesaba y decidía todo con antelación. Hizo algunas llamadas. Y de repente sonrió. Mierda, ahora me siento como un resorte. Me vendría bien un trago. Nancy le devolvió la sonrisa. Tengo una tintura casera de arándanos. Kelly llevaba mucho tiempo dormida y seguían sentados. De algún modo, Charles le había hablado de sí mismo. Y ella le había hablado de sí misma. Hablaban y hablaban sin saciarse el uno del otro. Nancy miró el reloj. Eran las 2 de la madrugada. Deberías estar descansando, ¿no? Te he hablado demasiado. Charles suspiró con tristeza. Deberías irte a la cama por la mañana. Mientras se despedían, Kelly miró a Nancy. ¿Podemos volver el abuelo y yo? Claro que podemos. Tenéis que venir. Estaré esperando, dijo ella, avergonzada. Y Charles se quedó helado, viendo cómo se sonrojaban sus mejillas. Vanessa había desaparecido. Tampoco muchos de sus objetos de valor. Al principio Charles había querido hacer que la vida le pareciera un cuento de hadas. Luego se dio por vencido. Había arruinado su propia vida. Se divorciaron rápidamente y, sin su presencia, la vida siguió como siempre. Solo que era como si faltara algo. Una noche, durante la cena, Kelly dijo, «Abuelo, ¿por qué estás siempre tan triste?» Charles sonrió, «No, Kelly, no pasa nada». La chica lo miró con seriedad. No es bueno engañar a los pequeños. No lo entiendo en absoluto. Si quieres ir a casa de tía Nancy, ¿por qué no lo haces?
Ya ves, no es tan sencillo. Charles titubeó. ¿Cómo sabes lo de la tía Nancy? Kelly sonrió socarronamente. Simplemente lo sé. Dijiste que no había que inventar obstáculos donde no los había. Charles se lo pensó un momento y luego ordenó, vámonos. Kelly chilló y salió corriendo a recoger las muñecas. Nancy sintió como si algo tirara de ella hacia el exterior. Salió y miró inquieta a su alrededor. ¿Qué es esa sensación? Y entonces vio el coche que conducía Charles. El coche se detuvo, Kelly saltó y corrió hacia Nancy. Charles se acercó también, mirándola a los ojos. Nancy preguntó sin huir. ¿Se ruborizó? No. Cuando todos desaparecieron dentro de la casa, Charles, que había estado observándolo todo desde su huerto, suspiró. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Nancy merecía ser feliz. Y rápidamente se dirigió a la tienda. Tenía que ser la primera en contar una noticia tan interesante,